muchas gracias. En realidad, cada uno tiene que justificar un poco por qué está aquí, ¿no? Y yo justifico que estoy acá porque, viniendo de otro palo, como le decía hoy a Pedro Almonacid, gran amigo que por suerte encontré estos días, reencontré, si hago un raconto y divido mi vida en términos, en los últimos años, los mejores recuerdos son los 2 años de la maestría, donde descubrí una familia nueva. No sé si le pasará eso a los que se divorcian, ¿no? Y me honro representar a la Corte 23. Perdonen si no lo represento bien, pero soy de la Corte 23. Y bueno, es como que esa novia me hizo después conocer a otros de otras cortes, ¿no? Pienso que los que se divorcian, hacen una nueva pareja, van conociendo después a los primos, los tíos, etc. Y eso me generó una familiaridad, de la que verdaderamente estoy muy contento, disfruto mucho. Y eso hace que yo esté aquí. Pero en realidad justifica que yo hubiese estado allí. Y yo tengo que reconocer otro gesto. Cuando terminó la maestría, Adolfo repartió unos libritos, nos obsequió, por ciertos gestos que son más humanos que jurídicos y que a la larga, cuando uno ya empieza a peinar canas, las mías no son como las de Mario, las mías son canas en serio, no el cloro de la pileta, ni mucho menos, al contrario. Empieza a darse cuenta que las vivencias humanas siempre son las más importantes. Yo pasé un mal momento en el ámbito académico y en ese mal momento que pasé, ese disgusto que tuve, tenía la necesidad típica de huerfanito de sentarme a hablar con alguien que me dijera dónde estaba el camino, cuál era la realidad. La verdad que la respuesta no la puedo decir en público, pero sabiendo que había estado Adolfo en Santa Fe ese día, lo llamé para ver si todavía estaba en Santa Fe y tomarme un café con él. Cuando le dije que no, que andaba mal, que esto y lo otro, le comenté, me dijo 2 cosas. Primero, eso es lo que no puedo reproducir, vos sos tal cosa. Segundo, te quiero ver sentado hablando con nosotros en azul. O sea que eso es lo que justifica que yo esté de este lado. Solamente eso. Porque para peor, yo con el amigo Julio Vélez, a quien durante 15 días confundí con Julio Loz, a quien le mandaba a preguntar cosas, del temario, y Julio me decía, mirá, no estoy muy al tanto. Me asignó un tema que está lejos de ser, como dice nuestra agradable presentadora, una ponencia. No es una ponencia mía. Yo les vengo a transmitir a ustedes mis dudas y nada más que eso. Este tema sí me ha enfrentado a pensar el derecho, como nos enseña Adolfo, de la forma más pura y más interesante, ¿sí? Cuando solo tenemos certeza de nuestras dudas. Y entonces a mí se me abre un campo adelante que me invita a investigar, y la verdad que el tema daría no para algo que pude haber hecho yo y armado, más o menos, casi les diría de manera intuitiva. Invita para que alguien lo estudie en serio. El tema me pareció apasionante, me parece apasionante. Cuando se asignó el tema y abrí la puerta del despacho de Marito, como todas las mañanas, le digo, me dice, ¿qué tema te tocó? Mirá, el tema es, ¿existe el orden público procesal con signo de pregunta? En su caso, ¿qué consecuencias genera eso? Y me dice, no sé, le digo, creo que va por este lado. Es lo que les voy a decir después. Y no logré mucho más que eso, después bajando libros, cosas, buscando, exprimiendo internet. Es que yo tengo que empezar con ustedes a hacer lo mismo que hacen todos los vivos que hablan del orden público procesal. Perdón, del orden público. Y dicen, miren, es un concepto inasible, es impenetrable,
no se lo puede definir, depende de un montón de variables, que eso, y como dice Lafuente en su trabajo, son todas excusas para terminar no explicando nunca qué es el orden público. Y fíjense que, la verdad es que las expresiones que se utilizan son variadas, pero Eugenio Cardini tiene un viejo librito sobre orden pública, dice, comienza la obra diciendo, a guisa de prolegómenos, el orden público es un enigma. Eso lo dice Bardini. O con Frankenstein podemos decir que es una de las calamidades del derecho privado, internacional privado, perdón. O con Japiot, debe gran parte de su majestad al misterio que lo rodea. Y lo lindo del caso, dice él, en una contradicción lógica conceptual, es que todos los autores, acuérdense que Bibiloni dijo, en definitiva hay que reconocer que ninguno de los grandes jurisconsultos ha logrado decir que sabe qué es el orden público. Y si lo único que hay que reconocer es que en una gran contradicción, todos dicen que no lo puedan definir, pero lo toman como un valor entendido. Entonces lo tomamos como un parámetro que no sabemos dónde está ni qué es. Y yo, no sé, posiblemente yo he sido un mal alumno, he sido un mal juez o un mal profesor, y no digo un mal jurista porque es un adjetivo que no creo que me quepa. Pero en muchas oportunidades he referenciado al orden público y yo tampoco tengo muy en claro qué es, dónde está, dónde definirlo. Entonces me puse a trabajar sobre esto. De la Fuente dice que el orden público no se han logrado avances sobre el orden público porque el primer problema es que no se lo ha podido definir y nunca se superó eso de la definición. Al no poderlo definir, no se siguió el estudio. Otro de los problemas es que se lo ha estudiado inorgánicamente. Se ha estudiado problemáticas parcializadas, leyes de orden público, vedas de reconocimiento de sentencias por orden público interno, pero no se ha estudiado en general el orden público. Además, sostiene que se ha confundido el estudio del orden público con su objeto. Esto sí a mí me resulta muy interesante y lo quiero destacar porque nos dice de la Fuente que el orden público, yo digo esto lo dejo para lo último, se identifica en algunos casos con los principios fundamentales o con el interés general. Entonces, esta identificación del orden público con los principios generales o con el interés general, dice, nos lleva a una trampa de que confundimos qué es el orden público con el objeto de custodia de parte del orden público. El interés general o los principios, ya veremos, es el objeto que custodia el orden público y no es el orden público en sí mismo, que en definitiva es un estándar. Nos explican sobre las distintas teorías que fueron fundamentando lo que era el orden público. Y entonces tenemos las que se conocen como teorías históricas, que todos hemos leído eso en la facultad, y las teorías modernas. Dentro de las históricas están aquellas que entendían que el orden público se identificaba con el derecho público. También las que entendían que se identificaba con la voluntad del legislador, y luego unas que se denominaban criterios intuitivos. Bourlon dice, y el orden público más se siente que se puede definir. Y otras que se denominan interpretaciones casuísticas. Es decir, esto viola el orden público, esto no viola el orden público, parcializado. Lo cual, dice la Fuente, que tiene uno de los trabajos más interesantes sobre el orden público, es muy bueno pedagógicamente, pero no nos sirve para definir qué es el orden público. Las teorías modernas apuntan en dos sentidos. Las teorías modernas apuntan al orden público como protector
de los intereses fundamentales de la sociedad o como protector de el interés social. Este semáforo me pone nervioso, pero bueno, me tendré que ir acostumbrando. Fíjense que uno nos dice que el orden público genera leyes de orden social que son dictadas en favor de la sociedad y no de los particulares, y que quienes sostienen esta teoría, que es la teoría de que sostenía Busso, que siempre se entendió que era el que mejor había calificado esto, coincide en orden público como sinónimo de interés general, interés colectivo, interés público, interés social, interés de la sociedad, bienestar social y términos similares. La teoría de la organización social, que es la de los principios, entiende que el orden público o la noción de orden público resulta de un conjunto de principios de orden superior políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos, a los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada a la existencia y conservación de la organización establecida. Yo sostengo que de estas dos teorías en vigencia, donde en el campo del derecho de fondo la más popular en hoy en día es la del interés social, lo que la sociedad quiere, solo la que habla de los principios, la teoría de la organización, no digamos aquí social, sino procesal, es la que puede justificar la existencia de un orden público procesal. ¿Por qué el problema a entender es que hay un adjetivo que sustantiviza, aunque parezca mentira, porque nos dice es orden público procesal, no cualquier orden público, el procesal. Y esto es lo mismo que me pasa a mí o que siento yo desde siempre con la nulidad. Le contaba hoy al chino que yo había puesto acá como ejemplo, si un menor de edad se le secuestran sus dos padres, se le fragua el documento de identidad y se lo hace firmar contraído un contrato en el que vende a precio vil una propiedad y se le secuestran los padres para que no vaya a contestar la demanda, nadie duda que el resultado de ese proceso va a ser inválido, pero no mencioné ninguna nulidad procesal hasta ahora. Son todas graves nulidades de fondo y eso es lo que no hay que confundir. Miren, la doctrina en general, ¿por qué sostiene que el orden público es un criterio variable que se acomoda a las épocas? Y esto es cierto, esto lo vemos nosotros en el derecho de fondo. El matrimonio entre personas de distintos sexos era una cuestión de orden público en nuestra sociedad, hasta hace muy poco, y hoy no lo es. La poligamia en unas latitudes no afecta el orden público y en otras sí. Entonces, en el derecho de fondo esto puede ser variable. La pregunta es si puede ser variable en el derecho procesal cuando el proceso es una garantía. Y entonces el hastío por la puerta giratoria de la que hablaba hoy Adolfo y el maten a los choros puede ser lo que guíe el orden público para nosotros. Y nos cambie el eje. Y yo sostengo que eso no puede ocurrir, que esto debe ser rígido. Me voy a remitir al maestro, voy a ver si se anima a decir a quién se refería cuando escribió esto. En introducción, cita a un distinguido magistrado del año 1951 que dijo: a diferencia de algunas reglas jurídicas, el debido proceso no es una concepción técnica con un contenido fijo, sin relación al tiempo y al lugar y a las circunstancias imperantes, pues la noción de debido proceso no puede aprisionarse entre los límites traicioneros de cualquier fórmula. Al representar una profunda actitud de justicia entre el hombre y hombre, y más particularmente entre hombre y gobierno, el debido proceso está constituido de historia, de razón, de curso pasado de las decisiones y de profunda confianza en la fuerza de la fe democrática que procesamos. Y dice después Adolfo: a mí me gustaría invitarlo, pero me faltaría pegar en la mesa. Retóricamente la frase es bellísima. Técnicamente no solo dice nada, sino que constituye la negación misma del proceso y de la ciencia procesal. Comparto con ustedes entonces, donde se prendió la luz roja,
que para mí, pero para que ustedes se pongan a estudiarlos, podríamos decir que tomando como continente la teoría de la organización social, pero restringiéndola al campo procesal, bien podemos decir que la noción de orden público procesal resulta de un conjunto de principios inamovibles, de tal orden procesal, sobre los que reposa la existencia y subsistencia de la garantía constitucional denominada proceso. ¿Cuáles son? Son los 5 que nos enseñó el maestro hace mucho tiempo, de los que también nos había hablado Clemente Díaz cuando distinguían entre principios procesales y reglas procesales, y son los que figuran en el artículo 7 del proyecto de código que ha presentado para la justicia no penal de Iberoamérica el doctor Alvarado Belloso. Fíjense ustedes, y lo invito a hacer un repaso, yo en mi trabajo lo hice, pido solo un segundito, que todos los casos en los que se cita al orden público, por ejemplo, Andrea Meroy, un interesantísimo trabajo como todo lo que hace Andrea. Yo cuando me hice esta pregunta dije, ¿el orden público? ¿Existe el orden público? Mirá, si Andrea lo nombró, existe. Pero Andrea dice, no se podría pactar, dejar de lado la tutela judicial efectiva. Muy bien, efectividad de la serie. No se puede reconocer la sentencia Campbell-Davidson donde los jueces los cambiaban para poner los jueces en imparcialidad del juzgador. No se puede, dice Peirano, se podría pactar tranquilamente un trabajo muy concomitante con el de Andrea sobre contratos procesales. No se podría, se puede pactar, y de hecho los partes son dueños de pactar la extensión de términos. Lo que no se podría pactar es los términos sine die, transitoriedad de la serie. Busquen ustedes todos los ejemplos cuando se dicen esto afecta, esto no afecta al orden procesal, y van a ver que siempre van a caer en uno de estos 5 principios. Les pido disculpas por el rojo, muchísimas gracias.